Bienvenidos a mi canal. Soy yo, su amiga y confidente en este torbellino de farándula, y estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque, créanme, tenemos un tema que va a dar mucho pero muchísimo de qué hablar. Y es que, bueno, ya lo vieron en el título, ¿verdad? La bomba ha explotado. Hoy vamos a sumergirnos en la impactante noticia que sacudió el mundo de las series turcas y, por supuesto, a todos sus fans, la sorprendente noticia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Para quienes no estén familiarizados con estos nombres, déjenme ponerlos al día. Hande y Kerem son, probablemente, dos de las estrellas más grandes y queridas del panorama turco actual. Con solo nombrarlos, las redes sociales arden y los corazones de millones de fans se aceleran. Hande Erçel la belleza personificada, con ojos que hipnotizan y una sonrisa que ilumina cualquier habitación. Su talento actoral, combinado con su elegancia y naturalidad, la han convertido en una de las actrices más solicitadas y admiradas del momento. Ha protagonizado innumerables portadas de revistas, campañas publicitarias y, por supuesto, series de televisión que han roto récords de audiencia. Kerem Bürsin el hombre que derrite corazones, con su carisma magnético, su encanto irresistible y ese físico que, bueno, no necesita presentación. Kerem es un actor versátil, con una gran capacidad para meterse en la piel de sus personajes. Además de su talento, es conocido por su personalidad divertida, su compromiso con causas sociales y su impecable estilo. Juntos, Hande y Kerem nos enamoraron a todos en la exitosísima serie Love is in the Air. Love is in the Air. La serie que nos mantuvo pegados a la pantalla, suspirando y soñando con un amor como el de Eda y Serkan, sus personajes. La química entre ellos en la pantalla era, simplemente espectacular. Era palpable, evidente e innegable. Cada mirada, cada roce, cada diálogo, todo transmitía una conexión especial, una complicidad que trascendía la ficción. Y por eso, cuando comenzaron los rumores sobre una posible relación en la vida real, el mundo entero enloqueció. Las redes sociales explotaron, los foros de fans ardieron y los medios de comunicación se volcaron a cubrir cada paso de los actores. La esperanza de ver a Eda y Serkan juntos, fuera de la pantalla, era la obsesión de muchos. Y efectivamente, para alegría de muchos, los rumores resultaron ser ciertos. Tuvimos una relación de ensueño, fotos juntos, declaraciones de amor, todo perfecto. Fotos de ellos cogidos de la mano paseando por las calles de Estambul, cenas románticas, escapadas a destinos paradisíacos, cumpleaños celebrados con cariño, era la pareja perfecta. Sus apariciones públicas juntos eran un evento, y cada entrevista se convertía en una declaración de amor. Kerem con sus halagos y gestos románticos, y Hande con su mirada enamorada, nos hacían creer en el amor verdadero. Así que imagínense la conmoción, la sorpresa, el shock, la incredulidad, cuando, de repente, la noticia bomba. El 22 de septiembre de 2025. Y para eso estamos aquí, para analizar y hablar de lo que sucedió, de las posibles razones detrás de esta inesperada noticia y de lo que se viene para Hande y Kerem. Pero antes de que empecemos a desentrañar este torbellino de emociones y especulaciones, necesito que hagan algo por mí. Y es muy sencillo. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque aquí les traigo todo el chismecito, las últimas novedades y los análisis más completos sobre sus celebridades favoritas. Y claro, no se olviden de dejar un buen like si les gusta lo que hacemos. Así me ayudan un montón. Ok, ahora sí. Pongámonos cómodos y empecemos a desmenuzar esta noticia que nos tiene a todos con el corazón en un puño. El 22 de septiembre de 2025, el mundo se detuvo por un momento. Las redes sociales explotaron. Los portales de noticias se inundaron. Los hashtags #Hande Kerem Forever, #Eda Serkan Forever y #Love is in the Air quedaron en el pasado. ¿La razón? La confirmación de la ruptura entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, después de meses de amor, de fotos juntos, de declaraciones, todo se terminó. El momento de la noticia, cómo se supo y la reacción inicial ¿Cómo se supo? Pues, como suele suceder en estos casos, la información comenzó a filtrarse a través de fuentes cercanas a la pareja. Rumores, comentarios en redes sociales, fotos sospechosas, eliminaciones de fotos juntos, todo apuntaba a una crisis. Y finalmente la confirmación oficial llegó, ya sea a través de un comunicado de prensa, de alguna publicación en redes,
o de la declaración de alguien cercano. La forma específica en que la noticia se dio a conocer puede variar dependiendo de la situación, pero el resultado fue el mismo, el fin de la relación. *** La filtración y la anticipación del final ***. El chismecito comenzó a circular semanas antes de la confirmación oficial. Algunos fans con ojo de agu notaron que Hande y Kerem habían dejado de seguirse en redes sociales. Las fotos juntos comenzaron a desaparecer de sus perfiles, y las interacciones en línea se volvieron escasas. Estas señales, sutiles pero reveladoras, encendieron las alarmas entre los seguidores más fieles de la pareja. Los rumores se propagaron como la pólvora en foros de fans, grupos de WhatsApp y por supuesto en Twitter, donde los hashtags relacionados con la pareja se convirtieron en tendencia. ***, la confirmación oficial, el golpe final ***. La noticia de la ruptura se materializó cuando una publicación, en un medio turco de gran credibilidad, confirmó la separación. La noticia se difundió rápidamente a través de las redes sociales y fue replicada por medios de comunicación de todo el mundo. La confirmación oficial, ya sea a través de un comunicado o una declaración directa, fue el golpe final que derrumbó las esperanzas de muchos. ***, ¿qué causó esta ruptura? El misterio y las especulaciones ***. ¿Pero qué causó esta ruptura? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Y como siempre, las especulaciones no se hicieron esperar. Aquí es donde nos sumergimos en el mundo de los rumores y las teorías. ***, incompatibilidad de agendas y estilos de vida ***. Una de las primeras hipótesis que surgieron fue la de la incompatibilidad de agendas y estilos de vida. Hande y Kerem son dos personas con carreras muy demandantes. Rodajes, eventos, viajes, mantener una relación a distancia y con agendas tan apretadas puede ser muy complicado. Imaginemos la vida de Hande y Kerem. Él protagonizando una nueva serie con rodajes que ocupan la mayor parte del día y exigiendo largas jornadas de trabajo. Ella con compromisos publicitarios, proyectos internacionales y viajes constantes. Mantener una relación con estas agendas tan apretadas puede ser agotador. La falta de tiempo para compartir, la imposibilidad de estar juntos en momentos importantes, y la presión de cumplir con las obligaciones profesionales pudieron haber desgastado la relación. Quizás con el tiempo, la presión del trabajo y la falta de tiempo juntos desgastaron la relación, haciendo que la chispa se apagara. ***, diferencias irreconciliables ***. Otra teoría que circuló fue la de las diferencias irreconciliables. Quizás con el tiempo descubrieron que tenían diferentes expectativas sobre el futuro, diferentes valores o diferentes formas de entender la vida. O quizás simplemente el amor se acabó. Las relaciones evolucionan y a veces, por mucho que duela, las parejas llegan a un punto en el que se dan cuenta de que ya no son compatibles. Tal vez con el tiempo Hande y Kerem descubrieron que tenían diferentes visiones sobre el futuro. Tal vez sus sueños y aspiraciones no coincidían. Tal vez las diferencias en sus personalidades, antes atractivas, se convirtieron en un obstáculo para la convivencia. O simplemente la magia del amor se desvaneció, y ya no sentían lo mismo el uno por el otro. ***, posibles terceros en discordia ***. También se habló de posibles terceros en discordia. Y claro, en el mundo del espectáculo, los rumores sobre infidelidades siempre están a la orden del día. ¿Hubo alguien más involucrado? ¿Fue un flechazo repentino? ¿Una tentación inevitable? Es algo que probablemente nunca sabremos con certeza. Los medios de comunicación y las redes sociales no tardaron en especular sobre la posibilidad de que una tercera persona estuviera involucrada. ¿Un compañero de rodaje? ¿Una amiga cercana? Los rumores de infidelidad siempre alimentan la curiosidad del público. Si bien es poco probable que la verdad completa salga a la luz, la especulación en torno a posibles terceros en discordia siempre estará presente. ***, simplemente el amor se acabó ***. Y por último, no podemos descartar la posibilidad de que simplemente las cosas no funcionaran. El amor es complicado, impredecible. A veces, por mucho que se quieran dos personas, las cosas no fluyen. Y eso no significa que haya habido un villano, un error o una traición. Simplemente a veces, las cosas no están destinadas a ser.
A veces, las relaciones llegan a su fin por razones que van más allá de la infidelidad o las diferencias irreconciliables. A veces el amor, por más fuerte que sea, se marchita. La vida es un constante cambio y las personas evolucionan, y es posible que Ande y Kerem hayan llegado a un punto en el que sus caminos se separaron. Asterisco asterisco la reacción de los fans, tristeza, apoyo y especulaciones asterisco asterisco. Independientemente de la razón, la ruptura de Ande y Kerem generó un impacto enorme en sus fans. En las redes sociales, los hashtags relacionados con la pareja se convirtieron en tendencia mundial. Miles de personas expresaron su tristeza, su decepción, su incredulidad. Muchos fans recordaron con nostalgia los momentos felices de la pareja, las fotos, los vídeos, las declaraciones de amor. Otros, en cambio, expresaron su apoyo incondicional a ambos actores, deseándoles lo mejor en sus futuros. Asterisco asterisco la tristeza y la nostalgia de los fans asterisco asterisco. La noticia de la ruptura desencadenó una ola de tristeza y nostalgia en las redes sociales. Los fans revivieron los mejores momentos de la pareja, compartiendo fotos y vídeos de sus momentos más románticos. Las declaraciones de amor, las muestras de cariño, los viajes juntos, todo se convirtió en un recuerdo agridulce. Las lágrimas brotaron de los ojos de muchos fans al darse cuenta de que el cuento de hadas había llegado a su fin. Asterisco asterisco el apoyo y la empatía de los seguidores asterisco asterisco. A pesar de la tristeza, la mayoría de los fans mostraron su apoyo incondicional a Ande y Kerem. Expresaron su cariño y respeto por la decisión de la pareja, deseándoles lo mejor en sus vidas personales y profesionales. Los mensajes de ánimo y esperanza inundaron las redes sociales, mostrando la empatía y la comprensión de los seguidores. Asterisco asterisco las especulaciones sobre el futuro asterisco asterisco. La ruptura de Ande y Kerem generó una ola de especulaciones sobre el futuro de ambos actores. ¿Qué proyectos aceptarán? ¿Cómo manejarán la atención mediática? ¿Encontrarán el amor de nuevo? Las conjeturas sobre el futuro de Ande y Kerem son inevitables. Los fans se preguntan qué proyectos aceptarán, cómo afrontarán la atención mediática y si encontrarán el amor de nuevo. Asterisco asterisco el impacto en la carrera de Ande y Kerem, cómo se reinventarán, asterisco asterisco. Y por supuesto, no podemos olvidar el impacto de la ruptura en la carrera de Ande y Kerem. Ambos actores son extremadamente populares y cotizados. Esta ruptura sin duda generará un gran interés mediático en sus próximos proyectos. ¿Cómo se reinventarán? ¿Qué tipo de papeles aceptarán? ¿Cómo manejarán la atención de la prensa? Asterisco asterisco la atención mediática y la presión pública asterisco asterisco. La ruptura de Ande y Kerem ha generado un gran interés mediático. Los paparazzis estarán al acecho, los medios de comunicación analizarán cada uno de sus movimientos, y la atención del público se centrará en sus vidas personales. La presión pública puede ser abrumadora, y Ande y Kerem tendrán que lidiar con la exposición y el escrutinio constante. Asterisco asterisco los nuevos proyectos y la reinvención asterisco asterisco. La ruptura puede ser una oportunidad para que Ande y Kerem se reinventen. Ambos actores tienen talento y potencial para explorar nuevos roles y desafíos profesionales. La atención mediática generada por la ruptura podría atraer nuevas oportunidades y abrirles las puertas a proyectos internacionales. Asterisco asterisco el futuro incierto, ¿qué les depara el destino? Asterisco asterisco. Es probable que ambos actores se tomen un tiempo para recuperarse y reflexionar. Y luego volverán a la carga, más fuertes, más maduros y con nuevas experiencias que enriquecerán su trabajo. El futuro es incierto, pero Ande y Kerem, con su talento y su carisma, tienen un brillante porvenir por delante. Lo cierto es que la noticia de la ruptura de Ande y Kerem nos ha dejado a todos un poco tocados. Era una pareja que nos encantaba, que nos hacía soñar con el amor y la felicidad. Pero la vida a veces nos sorprende con giros inesperados. Y lo importante es aprender a aceptar, a seguir adelante y a desear lo mejor a las personas que en algún momento nos hicieron tan felices. Así que para resumir, hoy hemos hablado sobre la impactante noticia de la ruptura entre Ande Erçel y Kerem Bürsin, los protagonistas de Love is in the Air. Hemos analizado los posibles motivos detrás de la ruptura, desde la incompatibilidad de agendas hasta las posibles terceras personas. Hemos examinado las reacciones de los fans y el impacto en las carreras de ambos actores. Y finalmente hemos reflexionado sobre la complejidad del amor y la importancia de seguir adelante.
Espero que este vídeo les haya gustado y les haya resultado informativo y entretenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta noticia. ¿Qué teorías tienen? ¿Cómo reaccionaron cuando se enteraron? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, para que también se enteren de todo el chismecito. Y por favor suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos sobre el mundo del entretenimiento. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.